Estamos en un sector de la aldea de Lemoa, que es el manantial. Aquí un grupo de vecinos a través de su comité gestionaron a la municipalidad y el día de hoy estamos participando en una actividad de mucha importancia, ¿verdad? Darle gracias a Dios, ¿verdad?, por la culminación de este tanque de distribución, ¿verdad? Se hizo de manera tripartita la municipalidad, el Consejo de Desarrollo y los comunitarios. Es una fase del proyecto y aún falta todavía que desarrollar otras fases de tan importante obra a esta comunidad, pero le vamos a dar seguimiento ya que nosotros estamos convencidos de la importancia que tiene realizar estos proyectos para los habitantes de este sector. ¿Cuántos beneficiarios? Son 300 beneficiarios. Nosotros vemos de que el comité de esta comunidad está muy interesados en seguir trabajando, ¿verdad?, para culminar las otras fases que quedan pendientes y que nosotros también estamos seguros de que a través del apoyo del Consejo de Desarrollo y la comunidad pues vamos a culminar en su totalidad el proyecto. ¿La importancia del vital líquido, vicealcalde? En realidad pues el agua es lo más importante tener en casa, ¿verdad? Porque nosotros les decíamos acá a la gente que podemos carecer de televisor, de teléfono y de cualquier otra situación en la casa, pues podemos vivir, pero el vital líquido sí no puede hacer falta en la casa, es muy necesario, ya que la población también tenemos que considerar que está creciendo, ¿verdad? Entonces tenemos que ver todo eso, atender ese crecimiento, esa demanda, para que todos tengan esa oportunidad de tener agua en casa.